En una ciudad aparentemente tranquila, un monstruo gigante apareció de repente y comenzó a destruir todo. Pero solo era una pesadilla de nuestro protagonista principal, Noi, un estudiante de segundo año de preparatoria. Vivía con su padre, pero él siempre estaba ocupado con el trabajo y a menudo no estaba en casa, así que era como si viviera solo. En la escuela, su amigo Haki se jactó ante Noi sobre un juego completamente nuevo llamado Blade and Saber, porque su tío era programador de la empresa de juegos. Haki consiguió una versión beta, haciendo que Noi se pusiera muy celoso. Mientras se divertían, alguien tomó inesperadamente la consola de juegos. Fue Kayasu. Ella vino a recordarles a todos que casi era hora de clase, así que todos se apresuraron a entrar. De camino a clase, Noi no podía dejar de emocionarse por el juego y accidentalmente chocó con una chica que parecía ser una dama rica porque tenía 2 guardaespaldas con ella. Antes de que pudiera disculparse, hubo una alerta de desastre nivel 5. Un monstruo estaba a punto de aparecer. Se anunció que todas las personas deberían encontrar refugio de inmediato, tan pronto como fuera posible. Luego, un rayo golpeó el corazón de la ciudad. Noi inmediatamente corrió al techo para observar. Kayasu le recordó que fuera al refugio rápidamente. Él dijo que estaba bien porque la trayectoria del monstruo no iba hacia la escuela. Tan pronto como terminó de hablar, el monstruo lanzó un misil directo a Noi. Afortunadamente, el escudo protector de la escuela seguía funcionando muy bien. El equipo de saber también había llegado para eliminar al monstruo. Tan pronto como se dio la orden, todos atacaron simultáneamente y derrotaron al monstruo con facilidad. También eran el sueño de Noi. Él quería convertirse en Blade o Saber en el futuro para luchar contra monstruos, en parte porque eran enemigos de su madre y también porque Noi quería proteger a todos. Cuando los 3 entraron en el aula, el profesor les miró con desaprobación porque no corrieron a clase cuando vieron la alarma, y la chica que parecía una dama rica también estaba allí. Se llamaba Motis y la asignaron a sentarse junto a Noi. Mientras él la miraba, llegó la profesora de aula. Por atreverse a ignorar las reglas y llegar tarde, Noi recibió un castigo combinado de tener que terminar su tarea antes de irse a casa el día siguiente, y el presidente de la clase vigilaría de cerca a Noi. Por la tarde, mientras Noi y Kayasu regresaban a casa, ella vio a una madre gata y sus gatitos, así que se apresuró a tomar algunas fotos. Cuando se dio la vuelta, Noi no estaba por ningún lado. Resultó que vio a Motis sola, así que vino a hablar con ella. Pero como no sabía si la clase alta quería hablar con los plebeyos, pidió permiso para irse. Inesperadamente, Motis lo detuvo y le preguntó si quería salir con ella. Justo entonces, Kayasu los encontró y se fue corriendo, dejando su teléfono atrás. Después de la confesión, Motis también se fue. Noi no sabía qué acababa de suceder, así que decidió buscar a Kayasu primero. Noi la conoció en la piscina de la escuela. Él le hizo un cumplido diciendo que incluso la realeza es linda. Justo cuando Kayasu estaba a punto de confesarle a Noi, un monstruo emergió de la piscina. Se lanzó sobre ambos. Noi inmediatamente llevó a Kayasu a correr. De alguna manera, el monstruo se había infiltrado en la escuela sin activar la alarma. Atacó sin piedad. Los 2 se escondieron en el vestuario. Claro, no los dejaría ir fácilmente. El monstruo seguía golpeando la puerta. Al darse cuenta de que esto no lo detendría, Noi decidió quedarse y luchar para que Kayasu pudiera correr por ayuda. Era la única forma. Noi tomó un hacha cercana y salió a pelear, permitiendo que Kayasu escapara fácilmente. Tan pronto como bajó, buscó ayuda inmediatamente. Mientras tanto, en la azotea, Noi también estaba luchando ferozmente. Acababa de cortar uno de sus tentáculos cuando el monstruo de repente lo golpeó contra la pared. Pensando que hoy era su último día, un guerrero del cuchilla apareció de repente para luchar. Solo necesitó un golpe de espada para acabar con el monstruo. Luego le entregó a Noi un objeto para curarse, pero él lo rechazó porque no estaba gravemente herido. De repente, el monstruo todavía estaba vivo después de ser cortado por la mitad. Se lanzó para continuar su ataque, derribando la máscara del guerrero. Aún más sorprendente fue que era Motis. Sorprendida, fue apuñalada en el estómago. Justo cuando estaba a punto de ser devorada, Noi intervino y lo acabó. Ahora Motis era el que necesitaba curación. A Noi le sorprendió saber que su compañero de clase era un Blade, pero Motis le hizo prometer que olvidara todo lo que pasó hoy. Noi dijo que podría olvidarlo, pero no estaba seguro sobre la confesión, lo que hizo que Motis quisiera castigarlo. En ese momento llegó la ayuda. Era el guardaespaldas de Motis, Kakan.
Motis dejó a Noi inconsciente y dejó que Kakan manejara el resto. También llegó Kayasu. Luego llevó a Noi a casa. En un sueño, mientras Noi se divertía con su madre, un monstruo apareció de repente, provocando que se despertara sobresaltado. Kayasu estaba allí cuidándolo. Noi no recordaba nada después de que llegó la policía. Kayasu dijo que le pidió a la policía que lo llevaran a casa y que ella solo lo estaba cuidando. Luego ella mencionó la confesión. Noi simplemente dijo que debía haber algún malentendido porque él no podía entender qué estaba pensando la clase alta. Después de eso, Noi llevó a Kayasu a casa porque últimamente había habido muchos accidentes. Y en otro lugar, alguien estaba siendo perseguido y eliminado por una persona que sostenía una guadaña. Al día siguiente se encontró el cuerpo y la persona a cargo del caso era el guardaespaldas de Motis. Noi estaba de camino a la escuela cuando lo vio. Luego los dos tuvieron una pequeña charla. Kakan advirtió a Noi que no molestara a la joven. En cuanto al caso de esta vez, fue aterrador cuando lo contó, pero había algunas cosas que no estaban bien. El cuerpo había estado allí desde la mañana. Tal vez el monstruo había hecho algo. Noi se dio cuenta de inmediato. Entonces no estaba solo ayer. Mientras pensaba, apareció el presidente de la clase para pedirle su tarea. Noi dijo que tuvo un accidente ayer, que fue encontrar un monstruo en la escuela y derrotarlo. Por supuesto, ella no lo creyó y llevó a Noi a ver al maestro. Afortunadamente, Motis apareció y le dio al presidente de la clase la tarea que había hecho para él a cambio de que Noi guardara silencio sobre lo que sucedió ayer. Después de eso, los dos se hicieron amigos y Motis llevó a Noi a jugar. Haki lo vio todo y se lo contó a Kayasue. En el autobús, Noi le preguntó a Motis cómo era su vida cuando era niña. Cuando era pequeña, no se le permitía salir y siempre la obligaban a estudiar. Así que ir a la escuela aquí fue su primera vez, por eso no tenía amigos. Entonces los dos empezaron a jugar, experimentaron muchas cosas. Después de jugar un rato, Motis llevó a Noi a una tienda de lencería. No hace falta decir que Noi no pudo evitar ser objeto de chismes. Mientras Motis se probaba ropa, hubo una alarma de nivel 5. Motis se transformó inmediatamente y Noi fue a evacuar a todos a un lugar seguro. Mientras revisaba en un callejón, el monstruo saltó y atacó. De repente fue cortado en 8 partes. Uno pensaría que era un guerrero de cuchilla, pero ella le dijo que él sería su presa. En ese momento, ella fue disparada por otro guerrero. Noi no entendía lo que ocurría, así que decidió huir con esta chica rubia primero. El otro guerrero también los persiguió y advirtió a Noi que era un demonio, no un humano. La chica rubia también se recuperó y se apresuró a atacar. Noi se preguntó por qué la espada y el sable se atacaban entre sí. La chica de cabello azul dijo que había matado a su compañera, así que tenía que hacerla pagar. La chica rubia también cambió su objetivo de caza. Noi se dio cuenta vagamente de que el poder de la hoja estaba detrás de los casos recientes. Luego las dos se enfrentaron. Sabiendo que su oponente no podía atacar de cerca, la hoja presionó continuamente el sable. La hoja lanzó un golpe final, pero el sable usó su ojo para contraatacar. Los dos ataques chocaron, creando una explosión, y el resultado se inclinó hacia la hoja, en mi opinión. Pero el sable tuvo tiempo de disparar un tiro en el estómago de la hoja, así que ahora la ventaja pertenece al sable. Cuando estaba a punto de acabar con ella, Noi la detuvo. Dijo que la espada y el sable deberían trabajar juntos para luchar contra monstruos, proteger a las personas y el mundo. ¿Por qué matarse entre sí? Ella estaba enojada, diciendo que un NPC no sabía nada, sorprendiéndolo. En ese momento, la espada también dijo, eso es un personaje no jugable, no un jugador, un personaje programado automáticamente. Aprovechando la distracción de saber, escapó y ató a Noi. Cuando estaba a punto de matarlo, también le reveló un secreto. Todo aquí era solo un mundo virtual, era un juego en línea. Aunque a Noi le costaba creerlo, ella le mostró su accidente nuevamente, y después de ser destruido por el monstruo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la ciudad fue rápidamente restaurada, así que Noi pensó que era normal porque su cerebro estaba programado de esa manera. La vida cotidiana, así como los recuerdos de los NPCs, estaban preprogramados. Todo en este mundo estaba controlado por una supercomputadora. Incluso el tiempo en este mundo también era gestionado por el mundo real, espada o sable. Los jugadores solo necesitan elegir el personaje que les gusta, y luego tendrán la tarea de proteger, luchar contra el mal, proteger la paz en el juego.
Todo era una mentira, pero debido a una persona, ella odiaba este mundo y masacró a los personajes no jugadores. No deteniéndose ahí, también mató a otros jugadores. Noi empezó a darse cuenta de que todo era falso. Todos los recuerdos que tenía con todos no tenían sentido. En ese momento, Kayasue vino corriendo de algún lugar para proteger a Noi. Por supuesto, un NPC no podía igualar a un jugador, y luego ella comenzó a torturar a Kayasue frente a un Noi indefenso. De repente, su cuerpo estalló en llamas. Noi se liberó y le dio un puñetazo en la cara. Aunque ella no entendía lo que estaba pasando, se dio cuenta de que algo andaba mal con Noi. En ese momento, Noi agarró una guadaña y se la lanzó directamente a ella, pero ella la esquivó. Pensó que sería fácil de comer, pero fue difícil. La guadaña de repente se dio la vuelta y la apuñaló directamente en el estómago. Ella desapareció en corrientes de luz que volaron hacia Noi. Luego, el atuendo de la espada apareció en Noi. Información sobre otras personas también apareció en sus ojos. De hecho, sus palabras eran verdad. Luego curó a Kayasue y esta chica del sable era Hako. Le recordó a Noi que mantuviera esto en secreto, que no se lo dijera a nadie más. Hako también recibió la orden y se desconectó primero. Desde lejos, dos personas misteriosas estaban observando a Noi. Después de eso, Noi llevó a Kayasue a casa para tratar sus heridas. Motis también siguió, aunque muy enojada porque solo la consideraban como un dato, pero Noi no tenía otra opción. Motis dijo que lo que ella le contó sobre los amigos era cierto. En casa, Noi finalmente dejó que Motis entrara. Él le preguntó cómo quitarse este traje. Motis señaló el dispositivo en la mano izquierda de Noi. Permitía a los jugadores conectarse o desconectarse del juego. Desde el momento en que la derrotó, los datos de Noi podrían haber cambiado. Noi podría haberse convertido en un jugador. Después, Motis le mostró a Noi el panel de datos. Finalmente, pudo quitárselo. Como Motis pudo admirar el cuerpo del NPC, Noi sintió que Motis no era una mala persona después de todo. Noi fue su primera amiga. Si él muriera, estaría muy triste. En el mundo real, hace 12 años, ella tenía un accidente. Después de eso, ella no pudo vivir una vida normal y luego Vinson le presentó este juego. En el juego, ella podía sentir y moverse libremente. Los jugadores mataban monstruos para completar misiones, pero proteger a los NPCs también era una tarea igualmente importante. Además, si un jugador mataba a otro jugador, esa persona recibiría una penalización por PK. Confesarle a Noi también era una misión en el juego. Modis revisó el tablero de estado. La misión anterior aún no estaba completada. De nuevo en la azotea, quien destruyó al monstruo fue Noi, no Modis. Quizás esa fue la razón. De todos modos, Noi también tenía algo que pedirle a Modis. Era cambiar la ropa de Kayasu. Después de todo, eran amigos, así que ella lo ayudaría. Después de cambiarse de ropa para Kayasu, Modis observó la habitación de Noi. Parecía ser un gran fan de Blade y Saber. Entonces, ella notó una foto conmemorativa de Noi y su madre. De repente, una serie de recuerdos de Noi pasaron por su mente. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, hubo un ruido afuera. Un grupo de personas vestidas de negro apareció y sometió a Noi. Creían que él era el responsable de corromper los datos, ya que su información había creado una gran cantidad de errores. Su existencia era una amenaza para Gaia. Comenzaron a restaurar los datos, pero uno de ellos notó que Noi tenía un reloj en la mano, indicando que era un jugador, así que inmediatamente se detuvieron. Se disculparon y se presentaron como Nightwolf, responsable de monitorear el sistema y eliminar cualquier error que detectaran. Luego preguntaron sobre la relación entre Noi y Modis. Antes de que pudieran responder, Vinson llamó desde afuera, diciéndole a la joven que cerrara sesión porque el maestro estaba a punto de regresar. Si él veía esta escena sería muy peligroso. Sin otra opción, ella tuvo que irse. Después de eso, Nightwolf verificó la información de Noi y de repente ocurrió un ataque. Un grupo de personas misteriosas apareció y secuestró a Noi. Cuando Noi se despertó, conoció a un monje. Una chica enmascarada también apareció y se presentó como Crows. El monje era un maestro zen y este lugar era su dominio independiente, desconocido para cualquier otra persona. Podía ser visto, pero era invisible en forma. No había necesidad de entrar en pánico, ya que el maestro era un aliado de Noi. De regreso en la casa de Noi, el miembro restante de los cuervos estaba lidiando con el grupo del lobo nocturno. Después de acabar con el segundo miembro, solo quedaba uno, pero era diferente de los demás. No importaba lo que hiciera el cuervo, era inútil, y luego lo remató.
Kayasu había presenciado todo ya que había sido despertada por el fuerte ruido. En lugar de matarla, el miembro del lobo nocturno le implantó un parásito. El monje dijo que él también fue una vez un NPC como Noi. Su papel en el sistema era demostrar las habilidades del jugador, es decir, era un guía. Noi preguntó si este mundo era ilusorio, como un juego, cuál era el significado de la existencia de todos. Aunque este mundo fuera ilusorio y tuvieran vida, el hecho era que estaban aquí, lo que significaba que esta era su realidad. Su existencia estaba asegurada, incluso si solo eran personajes no jugables. Todavía tenían pensamientos y libertad, incluso si solo eran programas, pero la vida tenía significado. En realidad, muchos NPCs fueron creados con ese propósito. Su existencia era necesaria en este mundo. Esto significaba que Noi era la clave para cambiarlo todo con la última esperanza esquiadora. El maestro quería a Noi como aliado por el beneficio del mundo. Todo había sucedido tan repentinamente, así que Noi todavía necesitaba tiempo para pensar. El monje luego le dio a Noi un engranaje y después de recibirlo, sintió que la energía corría por su cuerpo. Luego, el monje lo envió de regreso, diciéndole que regresara cuando hubiera tomado su decisión y le recordó que tuviera cuidado con Nightwolf. Mientras tanto, Modis cenó con su tío. También mencionó sus recuerdos. Aunque recordó poco, todavía quería saber más sobre el chico y su madre, y podría estar relacionado con su padre. Entonces Modis mencionó el nombre Gerido, lo que hizo que su tío se enojara y se fuera temprano. Al regresar a la casa de Noi, todo había sido reparado. Kayasu también se despertó y comenzó a llorar. Noi dijo que solo fue un sueño, pero independientemente, Noi todavía tenía que proteger a Kayasu y a sus seres queridos. El grupo Nightwolf estaba monitoreando de cerca a Noi. Afuera, Vinson le dijo a Modis que el señor Gerido era uno de los desarrolladores de Gaia y había desaparecido inesperadamente, como un golpe fatal. Después de su desaparición, eso era todo lo que sabía. A Modis solo podía recordar una cosa de hace 12 años. Cuando lo pensaba, se sentía triste y sola. Entonces le pidió a Vinson que la ayudara porque quería saber qué había pasado en ese momento. Este juego todavía tenía muchos misterios. Modis quería entenderlo mejor. Noi era la clave para las respuestas de hace 12 años y para todo el mundo del juego. Un día escolar normal continuó, pero esta vez Noi se sintió muy familiar porque se había hecho consciente de lo real y lo virtual. En el camino a la escuela, Haki se jactó de sus logros en el juego que había pasado toda la noche ganando, pero a Noi no le importó. Luego se encontraron con Modis, así que Haki se adelantó para dejarlos hablar. Modis le preguntó a Noi qué sucedió después de que ella cerró sesión, pero ni siquiera Noi estaba segura de lo que había pasado. En ese momento sonó una alerta de emergencia. Ambos se apresuraron al lugar donde había aparecido un monstruo. Sus niveles no eran lo suficientemente altos para derrotarlo. Inmediatamente los atacó. Kakan llegó a tiempo y sacó un hacha para golpear al monstruo, pero era un monstruo de tipo fuego que contraatacó a Kakan. Lo quemó, pero afortunadamente Vinson llegó a tiempo. Kayasu también fue a buscar a Noi cuando no lo vio en la escuela. El monstruo cargó hacia la escuela con la intención de romper la barrera. Modis se transformó y se unió a la pelea. Viendo a los tres luchar, Noi no pudo quedarse quieto, se transformó para ayudar. El monstruo comenzó a cargar su ataque. Vinson les dijo que se retiraran porque solo apuntaba a la escuela, no a ellos, pero Noi se negó. Para los jugadores eran solo personajes no jugables, pero para Noi eran muy importantes. Este mundo lo era todo para Noi, incluso si fallaba, continuaría luchando. Noi siguió avanzando con Modis siguiendo para apoyar. Noi intentó invocar un arma, pero falló. El monstruo atacó, dejándolo inconsciente. Justo cuando estaba a punto de aplastarlo, llegó Kaken, pero solo pudo resistir un poco. Entonces una bala golpeó el ojo del monstruo, disparada por Hako desde Sabre. También apareció el capitán diciendo que solo podían ayudar hasta aquí. La bruja explosiva era un monstruo muy resistente. Noi fue el primero en atacar, así que incluso si lo mataban no ganarían experiencia ni objetos. Además, derrotarlo requería un alto nivel y muchas otras cosas. Si el daño principal no era suficiente, solo lo enfurecería más, duplicando su poder de ataque. Después de eso, los dos se fueron. El monstruo continuó atacando. Cuando Noi estuvo en peligro, Kayasu desató su poder. Nightwolf, que estaba mirando, también lo sintió. Estaban muy sorprendidos ya que no había información sobre Kayasu poseyendo tal energía. El monstruo siguió apuntando a la escuela.
Vinson solo podía defenderse. Kayasu desató todo su poder para despertar a Noi. Finalmente, él recuperó la conciencia y Kayasu se desmayó después. Noi comenzó a desatar su poder. El maestro sintió que el momento había llegado. ¡Vienen! Noi había logrado invocar su arma. El maestro también estaba lanzando hechizos. El lobo nocturno había encontrado la ubicación del maestro. Maximizó todas sus habilidades para Noi, poniendo todo en sus manos. Luego se desmayó. Noi lanzó ataques continuamente, eventualmente absorbiendo al monstruo. La prueba terminó, pero Noi perdió el control y atacó a Modis. Por suerte, los miembros de The Crow llegaron y lo inmovilizaron. Su identidad como la presidenta de la clase también fue revelada. Se fue apresuradamente. En el lugar de The Master, The Night Wolf lo había encontrado. Se enfrentaron y él obligó a The Master a revelar su verdadera forma. El maestro había agotado todo su poder para ayudar a Noi. Luego, obligó al maestro a revelar la ubicación del cuervo. Mientras tanto, Kaken llevaba a Noi a una rueda de prensa. La corporación Tenma había creado Gaia en Chuyu Sekai hace 12 años. Hoy, estaban llevando a cabo una rueda de prensa. También era el hogar de Modis y su abuelo había planeado todo para continuar el proyecto. Gaia era una inteligencia artificial creada para manejar la base de datos de juegos, también conocida como una supercomputadora. Contenía todo lo que existía en Chuyu Sekai. Tan pronto como se conocieron, Kaken y Vinson comenzaron a pelear. La razón principal para traer a Noi aquí fue que había algunas cosas que necesitaban confirmación. A cambio, Vinson le contaría a Noi todo lo necesario. De regreso en el lugar del gran maestro, no podía entender la verdad en la que creía el grupo Night Wolf. Si se unía a su lado, seguramente lograrían la verdadera libertad. El miembro de Night Wolf estaba cansado de las palabras del gran maestro. Gaia le había dado vida a este mundo. Sin la ayuda de Gaia, ellos no estarían vivos hoy. Sin embargo, se enfrentaron a obstáculos cuando el gran maestre se rebeló contra Gaia. Destruir a Gaia significaba destruir este mundo, lo cual era más que suficiente motivo para eliminarlo, y Noi no fue una excepción. Volviendo a Noi, Vinson había revisado su información personal. La madre de Noi murió en un accidente hace 6 años cuando un monstruo atacó la ciudad. Después Noi vivió con su padre, pero su padre estaba muy ocupado, así que a menudo estaba solo. Noi arrojó con enojo todos los papeles, diciendo que los personajes no jugadores también merecían privacidad. Sentía que la gente aquí solo lo veía como parte de los datos. Modis explicó que investigarlo era solo para encontrar respuestas porque pensaba que él y todo lo que estaba sucediendo podrían estar conectados. Noi era la única pista para descubrir la verdad sobre este mundo, así que necesitaba su ayuda. No porque él fuera un NPC o un jugador, sino porque eran amigos, lo que hizo que Kaken se riera a carcajadas. Por suerte, Vinson rápidamente se tapó la boca. En resumen, no vinieron aquí a jugar juegos, y le mostró a Noi una foto de sí mismo. Su padre tomó esa foto, pero Noi no podía recordar su nombre y luego se desmayó. De vuelta con el gran maestro, estaba completamente abrumado. Solo un golpe más y se desmayó. Después de un rato, Noi despertó. Vinson explicó que alguien había alterado sus datos. Modis mencionó el nombre Geredo, lo que causó que a Noi le doliera intensamente la cabeza. Él fue uno de los desarrolladores de Gaia y el ingeniero jefe del proyecto. Todos los datos de Noi habían sido modificados, desde habilidades hasta armas, así que ahora Noi era como un hacker de juegos. El sistema lo eliminaría si se enterara. Luego, Noi le contó a todos sobre el gran maestro. Vinson entendió la situación. La conferencia de prensa de Chuyu Sekai estaba a punto de comenzar, así que todos se prepararon para cerrar sesión y despedirse de Noi. Modis le advirtió que las personas en el mundo real verían su existencia como una amenaza, por lo que debería tener cuidado. De regreso a casa, la presidenta de la clase ya estaba allí. Ella estaba allí para protegerlo y su nombre era Chino. Noi preguntó qué sucedía. Chino le informó que el gran maestro había sido capturado por un subordinado de Night Wolf llamado Virus. Probablemente estaba cazando a otros Crows y Noi era su siguiente objetivo. El objetivo. La escuela solía ser una zona segura, pero ahora las barreras estaban bajas. El sistema estaba fallando y probablemente no se arreglaría. Los que podían hacer eso eran los administradores del sistema. Night Wolf, Virus, estaba experimentando con Noi y sus habilidades. Como Noi había llamado su atención, definitivamente volvería por él. Noi solo quería ser un guerrero de la hoja para proteger a todos y no entendía por qué la gente seguía llamándolo la última esperanza.
Chino tampoco lo sabía, pero creía que el gran maestro había apostado su vida para darle todo su poder a Noi, por lo que tenía que haber un significado más profundo. La misión de Noi ahora era no dejar que los esfuerzos del gran maestro fueran en vano. Noi sabía lo que tenía que hacer, necesitaba creer más en sí mismo para proteger a los que amaba. A la mañana siguiente, Noi se apresuró a ir a la escuela. Aunque llegó tarde, Kayasu todavía lo estaba esperando. Tan pronto como vio a Noi, saltó a sus brazos. Cuando se despertó, no lo vio por ningún lado, pero estaba muy feliz de que él estuviera bien. En ese momento, Virus apareció inesperadamente. Quería saber cómo Noi podría convertirse en un jugador. Había enviado al gran maestro a recibir a un invitado. Luego de repente noqueó a Noi con un rayo. Cuando estaba a punto de llevárselo, Kayasu desató su poder una vez más, haciendo que todo a su alrededor se desmoronara. Al ver que la situación se salía de control, Virus intervino, restaurando todo a la normalidad antes de retirarse. Luego Kayasu escoltó a Noi de regreso a clase. Al entrar, fueron recibidos con una fiesta sorpresa mientras todos agradecían a Noi por salvarlos. Inmediatamente, Kayasu fue dejado afuera. Noi notó que Haki todavía estaba sentado en su lugar habitual. Todos estaban dando regalos a Noi, algunos incluso incluyeron cartas de amor. Después de la fiesta, Noi volvió a su escritorio para revisar su caja, pero no había cartas. Se giró para preguntarle a Haki, pero él no respondió, probablemente porque Noi lo ignoró ayer. Noi se disculpó rápidamente. Luego, ambos recibieron 2 piezas de tiza del profesor como castigo. En cuanto a las cartas de amor, Kayasu las había recopilado todas y las quemó. También insistió en que Noi le pertenecía. De regreso en su lugar habitual, ambos amigos estaban cabizbajos. Haki no estaba molesto porque Noi lo hubiera ignorado, sino porque Noi le había estado ocultando su verdadera identidad. Frente a un guerrero, Haki se sentía como un simple jugador que se quedaba hasta tarde viendo anime. Ahora su relación ya no era lo que solía ser, realmente estaban viviendo en mundos diferentes. Noi le dijo a Haki que la verdad podía ser dolorosa. Si Haki todavía lo consideraba un amigo, Noi le diría todo. Al escuchar esto, Haki inmediatamente lo bombardeó con preguntas. Luego, Noi llevó a Haki a ver a Vinson, pero parecía que su conferencia de prensa aún no había terminado. Al salir, un perro corrió hacia Noi y comenzó a lamerlo. La dueña del perro, una hermosa mujer rubia, se disculpó y lo invitó a su recién inaugurado café. Estaban ofreciendo servicios especiales para aquellos que venían en ese momento. Haki, al escuchar esto, inmediatamente se adelantó a Noi. Era la única manera de pasar el tiempo mientras esperaba a Vinson. Noi entonces reveló todo a Haki. En lugar de reaccionar dramáticamente, Haki permaneció tranquilo. Se dio cuenta de que, sin importar dónde estuviera, seguía siendo el mismo, incluso si solo fuera un personaje no jugable en un mundo virtual creado por alguien. No importaba quién los hubiera creado. Ya fuera Noi o Haki, todos aquí eran solo datos digitales, pero aún así estaban viviendo sus vidas. El café fue llevado a ellos. Mientras bebían, la mujer rubia no dejaba de mirar a Noi. Recordó las palabras de Moti de que lo veían como una amenaza, así que tenía que ser cuidadoso con todo lo que hacía. Observó tranquilamente su entorno. Haki, por otro lado, estaba seguro de que a la mujer rubia le gustaba Noi. Si él fuera un gamer, habría recibido una notificación, pero como era un personaje en el mundo del juego, no la recibiría. Las notificaciones no aparecerían para personajes del mundo real, como los de Moti. Haki era como un personaje de juego, así que era imposible decir si alguien existía o no. Si él desapareciera, Haki ni siquiera se daría cuenta. Luego, el dueño del café se acercó para preguntar cómo estaba el café. Estaba muy contento de que a ambos les hubiera gustado. Luego les ofreció un trabajo en el café para que pudieran conseguir café gratis. Acababa de mudarse aquí, por lo que no estaba al tanto de que el café estaría tan ocupado. Noi no estaba seguro de cuáles eran sus intenciones, así que aceptó por ahora. En ese momento, Kayasu encontró a Noi. Tan pronto como la vio, la mujer rubia saltó sobre ella porque la encontró demasiado linda. Al ver esto, Haki también quiso unirse. Les tomó un tiempo alejar a la mujer. El anuncio urgente sonó de nuevo. El monstruo apareció justo frente a la cafetería, nivel 13. No tenía ojos, pero sus oídos eran muy agudos. Podía escuchar a los dos hablando y sabía que eran jugadores. Entonces los dos se transformaron. Sable, en realidad, 3 si cuentas al perro. Los 3 se separaron para actuar. Los monstruos comenzaron a disparar al azar. El dueño lanzó una granada aturdidora para interrumpir su audición.
Esta chica de pelo rubio es Ram. Ram y el perro se lanzaron al ataque. Los monstruos vieron que no podían ganar y se escabulleron. No queriendo que escapara, Noi dejó a Kayasu con Haki y luego se transformó. Sacó una espada y cargó directamente hacia él, pero ya había logrado deslizarse en la tierra. Todos los cuatro lo persiguieron. Al ir bajo tierra había muchos huevos de monstruos. Los había atraído a su nido. Los huevos comenzaron a romperse. Ambos se fueron rápidamente mientras Ram todavía estaba atrapado abajo porque ella se adelantó sola. Los pequeños monstruos comenzaron a levantarse y atacar la cafetería. Por suerte, Noi llegó a tiempo. Los monstruos vieron que no podían comer a este tipo con un cuchillo, así que se dirigieron a otra tienda para ataque. Fue el conglomerado Vinson. Ahora Noi tenía que tomar una decisión, irse o quedarse para proteger a sus amigos. En el otro lado, los monstruos habían roto la puerta y entraron corriendo. Haki, al ver que la situación no era buena, jaló a Kiasu al segundo piso para que Noi pudiera ir a salvar a la chica. Aunque muy asustado, eso no debería detener a Noi. Ahora, el dueño de la cafetería finalmente se presentó como Hakuranda. Luego Haku lanzó una bomba a los pies de Noi para impulsarlo hacia adelante hasta el secretario de Vinson. Por suerte, llegó justo antes de que el monstruo le pidiera un poco de carne a su secretaria. Haki y Kiasu subieron al segundo piso y mantuvieron su posición allí. El monstruo se levantó para atacar a Haku. Noi también resultó herido tras el impacto. Los monstruos habían subido al segundo piso. Ram vino a ayudar. El monstruo estaba buscando personas por el sonido. Solo mantente en silencio y estarás a salvo. Pero, ¿cómo habría un anime para ver si eso sucediera? El secretario no pasó. Afuera, se despertó y gritó fuerte, complicando la situación de Noi. En ese momento, Kiasu supo lo que tenía que hacer. Ella empujó a Ram afuera, luego usó la granada aturdidora que había conseguido y la lanzó al monstruo, haciendo que perdiera su posición cerca de Noi. Inmediatamente disparó directamente a Kiasu y Haki, causando la muerte de ambos. En ese momento llegaron refuerzos. Noi estaba enojado, estalló con su fuerza. Noi creó una gran llama que quemó al monstruo y a sus crías vivas. Todavía estaba muy arrepentido por no haber podido salvar a sus amigos, pero Kiasu y Haki estaban a salvo porque Chino los había salvado a tiempo. Haku se dio cuenta de que Noi no era solo un simple repartidor. Noi estaba muy feliz de que todos estuvieran bien. Haki preguntó primero al secretario, luego a su amigo. Mientras tanto, en Motis la rueda de prensa estaba en marcha. Como el juego todavía estaba en fase beta, el número de jugadores superó las expectativas en solo una semana. En ese momento, alguien preguntó sobre la estabilidad del juego. Escucharon que hubo incidentes que ocurrieron durante el desarrollo hace 12 años. Ella fue directamente al grano. Punto. ¿Realmente sucedió dentro del juego? Hermano Haku estaba muy frustrado porque tuvo que reconstruir la cafetería, pero cuando pensó en el rico sabor y en brindar experiencias maravillosas a los clientes, no le importó reconstruirla, porque tener una cafetería era su sueño de toda la vida. Mientras que en la vida real, Ram dijo que Haku era alérgico al café porque no podía absorber la cafeína. Sonaba muy irónico tener una cafetería en la vida real, porque Haku solo era un sueño. Pero cuando en el juego pudo lograr ese sueño, Noi se dio cuenta de que la gente también necesita este mundo. De todos modos, Haku todavía quería invitar a Noi a trabajar en su lugar, pero Noi se negó porque su versión de este mundo no era un camarero ni un estudiante. Luego los tres se fueron. Noi sabía que todos tenían buenas intenciones, pero necesitaba mantener su distancia. Haku había estado observando desde el principio. Ram, ni qué decir, se lanza a cualquier cosa. Lindo. Haku le preguntó a Haku sobre Noi. Él solo dijo que era especial y que necesitaba ser observado más. Pero no interfieras demasiado, de lo contrario, el sistema se daría cuenta y Noi sería eliminado. Mientras los tres hablaban, la tienda de Haku estaba tan negra como sus granos de café. Volviendo a la rueda de prensa, el padre de Motis pensó que era ridículo dejar que los jugadores disfruten de este juego. Lo habían desarrollado durante mucho tiempo. Ella seguía preguntando, ¿no fue por el incidente que la empresa tardó tanto en desarrollarse? No tenía sentido discutir, porque durante todo ese tiempo la empresa siempre se había centrado en desarrollar para brindar la mejor experiencia a los jugadores. Al ver que no podía conseguir nada de él, la reportera dirigió su atención hacia Motis, pero él manejó la situación con astucia. La información sobre si la joven había participado en la prueba beta la anunciaría más tarde. La razón es que Motis sería el representante de publicidad del juego, y también sería su sucesor. Los rumores sobre Motis estando enfermo desde la infancia eran ciertos.
Entonces, ella no sabía nada de este mundo, y gracias al juego fue como si recuperara su libertad. Ese era su propósito cuando quería que superaran sus defectos y fueran libres en este juego. Todos eran iguales, no se preocupaban por su estatus, para que pudieran disfrutar del juego al máximo. El reportero dijo que la enfermedad no era de la infancia, sino que definitivamente se debía al incidente de hace un año. Durante la prueba beta, por supuesto, era inevitable que hubiera incidentes, y trataron de solucionarlo. Nunca hubo pérdida de vidas ni enfermedad en el juego. Declaró que cualquiera que tuviera una opinión diferente, esa persona era el oponente de la compañía. En la casa de Noi, Chino resultó herido después de salvar a Kiasu. Noi también le dio artículos de curación, luego le pidió a Chino que lo ayudara a fortalecerse, porque no quería que ocurriera nada malo. Necesitaba ser más fuerte. Chino se dio cuenta de que lo que le faltaba a Noi eran habilidades de defensa personal y ataque, así que solo podía enseñarle eso. Luego la sesión de entrenamiento comenzó de inmediato. Mientras estaba en Motis, regañó tanto a Vinson como a Kaiken. ¿Anticiparon las consecuencias de permitir que la joven participe en la juego? Si le hubiera pasado algo, ambos habrían comido lo suficiente. Vinson asumió toda la responsabilidad. Él fue quien invitó a la joven a participar en el juego, porque sabía que era muy importante para ella, y fue despedido inmediatamente. Pero Motis lo defendió, porque se sentía muy sola sin amigos. También sabía que su cuerpo estaba muy limitado, y eso lo preocupó mucho. En ese momento, el hombre se acercó a Motis y le dijo que le prometiera que si se sentía mal, cerraría la sesión inmediatamente. A ninguno de los dos los despedirían tampoco. También le dijo que tuviera cuidado con ese reportero. Mientras tanto, Noi estaba practicando con Chino. Solo con mirar podías ver que estaba recibiendo muchas palizas. Después de un rato, ambos tomaron un descanso para que Chino pudiera cocinar para él. Kayasu también trajo comida para Noi. No hace falta decir que ella estaba muy emocionada con estos dos jóvenes. Después de un rato de explicar, ella entendió. Kayasu decidió quedarse allí para proteger a Noi y ahuyentar a Chino. Los dos comenzaron a discutir. Cuando vieron que Noi tenía hambre, ambos comenzaron a pelear por cocinar para él. Noi no pudo hacer nada, así que se fue a tomar un baño mientras ellos hacían lo que querían. En la cocina, los dos seguían peleando, haciendo que la olla de estofado de pescado se incendiara. Al escuchar el grito de Kayasu, Noi salió corriendo a comprobar. Accidentalmente mostró sus cosas a las chicas. Chino le dio una buena paliza. Justo en ese momento, Motis vino de visita. Kaken inmediatamente usó una pistola para destruir el potenciador de población de Noi. Un rato después, Kaken dijo que la razón por la que vinieron era para invitarlo a unas vacaciones para que Motis pudiera relajarse del mundo exterior. Este viaje fue a la playa, lo que hizo que Kaken se emocionara mucho. Mientras tanto, afuera, Vincent le pidió a la enfermera que atendía a Motis que lo dejara ir a un viaje de negocios. Sin embargo, no sabían que ella en realidad era Blade. Finalmente, todo el grupo llegó a la playa. Haki estaba ocupado jugando y Vincent no podía ser localizado, así que ninguno de ellos estuvo allí. Esta también fue la primera vez que Motis vio el océano en 10 años. Todos empezaron a desempacar sus cosas. Inesperadamente encontraron a Haki escondido en el maletero del coche porque no quería quedarse atrás. Desde lejos, Haku también estaba observando al grupo. En lugar de mirarlos a ellos, él estaba mirando a las chicas. Por supuesto, Ram lo golpeó. Hako también estaba allí. Después de cambiarse, todos se dirigieron a la playa. Las chicas también se habían cambiado, pero los dos hombres solo tenían ojos para Motis, lo que hizo que Kayasu y Chino se molestaran. Todos estaban divirtiéndose juntos, excepto Motis, que solo estaba sentada observando. Noi preguntó por qué no se unía. Motis dijo que si se acercaba demasiado a los personajes del juego, afectaría sus personalidades. Estaba contenta con solo ser amiga de Noi. Noi pensó que, independientemente de quiénes fueran, todos podían integrarse con los demás, incluso si eran de otro mundo. Si ella hiciera más amigos, podría imaginar un nuevo mundo. Podría estar orgullosa de su propio mundo. Si expandiera el concepto del mundo, tendría muchas más opciones para el futuro, posibilidades infinitas. Ocurrió en Chuyu Sekai. Le mostró a Motis una nueva posibilidad del mundo. Al ver esto, Motis se unió a todos los demás. Mientras jugaban, Noi vio a una chica de cabello blanco que conocía, pero solo él podía verla. Mientras jugaban en la moto de agua, los recuerdos de esa chica parpadeaban en su mente. En la playa, Chino recibió una llamada de un cuervo. Cuando contestó, no había nadie allí. Resultó que Virus había encontrado su escondite y matado a todos. También descubrió la identidad de Chino.
De repente apareció una advertencia de desastre en la playa. Un monstruo había aparecido y se dirigía hacia el barco. Noi y Motis se transformaron y lo persiguieron. Los dos lograron subir al barco y se prepararon para luchar contra el monstruo. Comenzó a lanzar misiles hacia ellos. Lograron bloquearlos todos. Kaken estaba corriendo allí y Kayasu lo siguió. Noi usó su cuerda para atar al monstruo, pero no funcionó. Continuó lanzando misiles. Kaken y Kayasu llegaron para ayudar. En la playa, Hako se transformó para ayudar desde lejos. Noi y Kaken se lanzaron contra el monstruo, pero su piel era demasiado gruesa. Noi reunió su fuerza y lanzó bolas de fuego al monstruo, haciéndolo gritar de dolor y sumergirse en el agua. Sin embargo, aún no había terminado. Desde debajo del agua se lanzó un montón de misiles. Aunque hicieron todo lo posible para proteger el barco, Noi y Motis fueron derribados del barco. Bajo el agua logró salvar a Motis, pero también estaba exhausto y se hundió. Kayasu inmediatamente saltó para salvar a Noi. En su subconsciente, Noi se encontró con la chica de antes. Ella se presentó como Gaia, la que controlaba Chuyu Sekai. Había intentado contactarlo muchas veces, pero falló. Luego Gaia le mostró a Noi a su madre en el mundo real. No quedaba mucho tiempo. Noi tenía que salvarla. Bajo el agua, Kayasu una vez más usó sus poderes para transformarse y derrotar al monstruo. Los dos regresaron a salvo a la superficie. En el mundo real había un científico acostado al lado de la madre de Noi. La mujer rubia también estaba allí. Su nombre era Manse. La madre de Noi era Ira. Supimos que eran una familia. Dentro del juego, Noi le contó a Vincent todo sobre que su madre estaba en el mundo real. Mientras el grupo discutía, Motis de repente gritó de dolor y se desmayó. Resultó que Manse había implantado un chip en Motis desde afuera y activado algo. Afuera, Motis fue llevada rápidamente al hospital. El presidente llegó después de escuchar la noticia. El médico dijo que su condición era muy peligrosa, porque cuando tocó su casco, inmediatamente le causó dolor. Ella estaba experimentando la misma sensación en el mundo del juego. Vincent revisó y vio que Motis había cerrado sesión, así que él también cerró sesión para verla. Afuera, el presidente estaba muy angustiado, temiendo perder a su nieta. Vincent llegó e informó sobre el estado de Motis en el juego. El doctor luego salió y dijo que encontraron un dispositivo extraño adjunto al controlador. No pudo ser removido inmediatamente porque la persona que lo creó fue muy meticulosa y hacerlo incorrectamente sería mortal. Si apagaban la electricidad y reiniciaban el juego, los datos serían eliminados y restaurados desde el principio, lo que significaría que Motis podría quedar atrapado en el juego para siempre. No habría manera de traerla de vuelta. El presidente estaba decidido a salvar a su nieta y se fue. En algún lugar, dentro del juego, no importaba lo que Noi dijera, Motis todavía no despertaría. Virus había capturado y controlado al Gran Maestro. No tenía intención de restaurar los datos del Gran Maestro. En cambio, iba a aprovechar toda su energía. Empezó a llevar a cabo su plan. Con las últimas fuerzas que le quedaban, el Gran Maestro lanzó un golpe de palma al monstruo, pero fue completamente inútil. Virus había superado sus límites y lo acabó. Después de sincronizar los datos con el Gran Maestro, Virus se enteró de que el propósito del NPC era obtener libertad, y entonces comenzó a buscar a Noi. Afuera, la noticia del accidente de Motis se difundió ampliamente. La prensa estaba constantemente indagando. El presidente fue a ver a un hombre llamado Garrido, que también sabía sobre la condición de Motis y estaba buscando una solución. Sin embargo, el presidente temía que ella se volviera como Ira. Si esta situación continuaba, se vería obligado a reiniciar Gaia. Naturalmente, Garrido objetó diciendo que Ira nunca podría regresar, y Chuikai era algo muy importante que habían creado con su propia fuerza. Él protegería a Ira a toda costa. Mons llegó afirmando que si el presidente no escapaba de Gaia, no podría salvar a su nieta. También admitió que ella estaba detrás de todo el incidente. Garrido estaba furioso y la abofeteó, ya que su amada hija acababa de destruir todo su trabajo de los últimos 12 años. Sin embargo, Mons también habló de sus propias dificultades, explicando que debido a este proyecto, Garrido no había estado en casa en 12 años. Dentro del juego, Gaia apareció de nuevo y le suplicó a Noi que salvara a Ira, ya que no quedaba mucho tiempo. Luego llevó a Noi a los recuerdos de Motis. Se encontraron con su familia otra vez, incluyéndose a ellos mismos de niños.
y Gaia apareció una vez más. Estos eran recuerdos que Noi no podía recordar. Ella le recordó que no apartara la mirada de esta tragedia y que volviera a salvar a Ira. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, le mostraron más recuerdos de Modis. Gaia también estaba allí, observando a todos divertirse, lo que la hacía sentir muy sola. Ira la vio, pero ella se fue corriendo. Cuando miró atrás y vio a Modis feliz, Gaia estalló en lágrimas. Sus llantos disruptaron el sistema. Gureto inmediatamente cerró sesión para verificar. Todo estaba a punto de colapsar. Ira abrazó a la niña, calmándola. Cuando la joven Noi corrió hacia Ira, los poderes de Gaia se intensificaron. Gureto afuera ordenó a todos que cerraran sesión de inmediato, pero solo su esposa y Motis lograron hacerlo a tiempo. Su padre se quedó para salvar a Noi y a su esposa, pero era demasiado tarde. Los dos se despertaron de repente y antes de que pudieran alegrarse, llegó Virus para encargarse de Noi. Afuera, después del desastre, Gaia milagrosamente continuó funcionando. Gureto tuvo que seguir desarrollando Gaia para que su esposa e hijos pudieran vivir. Mance dijo que era ridículo pensar que había cuidado de su familia durante los últimos 12 años porque todo era inútil, ya que nadie podría regresar. Mance hizo todo esto porque no quería ver sufrir más a su padre y deseaba que él no se atormentara. El presidente recibió una llamada del hospital informándole que Motis había despertado. Dentro del juego, Noi se estaba preparando para luchar contra Virus. El villano quería ver cómo pelearía esta última esperanza. Los dos empezaron a intercambiar golpes, y resultó que Noi era realmente débil, solo necesitó un golpe para ser sometido. Motis y Kakan saltaron para rescatarlo, pero Virus los encerró a ambos. Comenzó a romper a Noi, pero Kayasu se apresuró para proteger. Virus se dio cuenta de que ella era un monstruo y atacó, pero ya era demasiado tarde. Kayasu se transformó. Se dio cuenta de que Kayasu no fue creada como un NPC normal, sino con el único propósito de proteger a Noi. Después de transferir su último poder a Noi, ella desapareció. Recuperando la compostura, los dos continuaron su intercambio de golpes. Virus usó sus manos desnudas para luchar a la par con Noi, incluso rompiendo su espada. Al ver que no podía igualar en esgrima, Noi empezó a usar magia. Lanzó un ataque que creó una explosión, contaminando todo a su alrededor. Noi fue llevado a conocer a Gaia. Ella le pidió que salvara a Ira. Afuera también había una alerta. El exceso de datos estaba cambiando el sistema y la vida de Ira estaba en peligro. Naturalmente, Gureto no se rendiría con su familia. Mantenerlos vivos era la razón por la que existía hasta ahora, así que haría todo lo posible para despertarlos. Los datos de Gaia habían sido alterados por el virus y estaban reteniendo el alma de Ira cautiva. Si esto continuaba, su alma desaparecería y nunca regresaría a su propio mundo. Una vez más se disculpó por llevarse a la madre de Noi y desapareció. Aunque sabía que tenía que salvar a su madre, primero necesitaba encontrar una forma de salir de allí para destruir el núcleo desde afuera. Recordó la consola de juegos de Haki. Noi se puso en contacto con él y logró escapar. Por supuesto, Virus también escapó con él. La batalla se reanudó. Cuando Virus fue partido en dos, no murió, simplemente se replicó. Si no lo derrotaban, no podrían salvar a la madre de Noi. Afuera, el padre de Motis la contactó y le dijo que cerrara sesión rápidamente. Ella se negó porque todavía tenía gente a la que necesitaba ayudar. Mientras tanto, Noi lo estaba cortando en tantas piezas como podía, pero era inútil. Todos empezaron a detenerlo para que Noi pudiera ir a salvar a su madre, pero seguían llegando más y más. Vinson llegó para ayudar. Dijo que Gureto estaba tratando de estabilizar el juego, pero si Chuyu Sekai era destruido, todos los jugadores y NPCs serían borrados. No les quedaba más remedio que confiar en Gureto. Mientras tanto, Noi estaba siendo invadido por el virus. Estaba luchando solo. El equipo Saber llegó para ayudar. Motis tuvo que destruir el núcleo en su lugar. Afuera, Mance también estaba ayudando a Gureto a estabilizar el sistema. Dentro, Noi logró acabar con el virus. Con su última pizca de fuerza, el virus lanzó un golpe a Motis. Afortunadamente, ella había destruido el núcleo antes de ser golpeada. Ira fue salvada. Los virus se detuvieron. Kayasu también despertó. La luz apareció de nuevo y así la vida cotidiana se reanudó, tanto en la vida real como en el juego.
El juego fue lanzado sin problemas, todos podían divertirse juntos. El anime terminó aquí, adiós y gracias.